Martes 21 de enero, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más, una jornada más a esta revista de prensa, el espacio que como saben dedicamos al comentario de las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. Hoy tres temas distintos, tres fotos distintas en las portadas de los periódicos, así que empezamos como siempre por el decano, por el Diario Córdoba, que dedica su titular y su foto de apertura al aeropuerto. La Junta, dice el Diario Córdoba, la Junta exige a AENA un plan para hacer viable el aeropuerto. La foto que ven, foto de Francisco Sánchez Moreno, en la que se ve al consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, y a la consejera de Fomento, Elena Cortés, los dos de Izquierda Unida, con un grupo de periodistas y también está Isabel Ambrosio y algunos responsables institucionales. Dice este periódico que las instituciones dirigidas por el Partido Popular no asisten a la reunión convocada por el gobierno andaluz. Justificación: excusaron su ausencia argumentando que el foro de debate adecuado es el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Los asistentes sí estuvieron presentes los agentes sociales, empresarios, hosteleros, comerciantes, agencias de viajes y sindicatos. Y también dice que los participantes decidieron enviar una carta a la ministra de Fomento pidiéndole un plan para impulsar las instalaciones. El diario El Día también habla de este asunto en su portada, de una manera mucho más escueta. Solamente es una nota, es un apunte en su sumario. La mesa del aeropuerto, dice el Diario Córdoba, pide a AENA un plan de impulso. El PP se desmarca de un acto que Nieto tacha de chiringuito. Es el encuentro de la Junta con partidos y organizaciones. El Diario ABC no aborda este tema en su portada. Bien, en principio hay que decir que esta mesa, como les digo, la mesa convocada por la Junta, con la presencia, hemos visto la foto del Diario Córdoba, de los dos consejeros, los dos de Izquierda Unida, el malagueño Rafael Rodríguez y la cordobesa Elena Cortés, lo que hizo fue convocar a los distintos agentes que tienen que ver con el aeropuerto. Dice el Diario Córdoba, asistieron representantes de SECO, de Comercio Córdoba, de Ostecor, de las agencias de viajes, de las oficinas de congresos, de UGT, comisiones, pero faltaron tres agentes muy importantes: la subdelegación del Gobierno, que no envió ningún representante, el Ayuntamiento de Córdoba, que tampoco lo hizo, y la Diputación. Tampoco asistió nadie de AENA, curiosamente, ni siquiera el director Joaquín Sánchez, que también estaba convocado. Ana Tamayo, del Ayuntamiento, y Pilar Gracia, de la Diputación, llegaron a la reunión. No se sentaron, pero dejaron una carta, un escrito en el que explicaban por qué no iban, por qué no acudían. Y es porque, como dice el Diario Córdoba, porque hay otro foro que es la Mesa de Coordinación o la Comisión o Comité de Coordinación Aeroportuaria, que dicen ellas, en este caso, que son la entidad responsable de este asunto. Ayer no hubo nada más que una toma de contacto, porque lo que hicieron fue pedir a AENA, en esta reunión, pidieron a AENA, que es la responsable del aeropuerto, que elaborase un plan, elaborase una hoja de ruta en la que se expresara fundamentalmente cuáles son las viabilidades del aeropuerto y qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer para que el aeropuerto de Córdoba, que ha recibido una inversión cercana a los 100 millones de euros, una inversión importante, pues tenga su viabilidad? También reconoce esa mesa que a pesar de la inversión hecha, aún faltan cosas que hacer, por ejemplo, la terminal de pasajeros, que no se ha concluido, los hangares, que tampoco están concluidos, y la plataforma, que tampoco se ha llegado a poner en marcha. Esto hace que entre que el aeropuerto ya de por sí tenía poco uso y que faltan cosas que hacer, no existen vuelos comerciales ni en España ni en el extranjero, con lo cual, a pesar de que está todo listo, a excepción de este tipo de infraestructura, todo está listo para albergar vuelos, no lo están haciendo. Alguna propuesta se oyó ya en la mesa, por ejemplo, coordinar el aeropuerto de Córdoba con los más cercanos, con Sevilla y con Málaga, básicamente para aprovechar flujos. Saben que hay muchas compañías, sobre todo de bajo coste, que no operan en algunos aeropuertos porque no les viene bien, y que Córdoba sería un buen lugar para ese tipo de vuelos, no de segundo nivel, porque sabe que cada vez se ponen más en valor, pero sí es cierto que hay algunos destinos que por el precio, si van a Sevilla, igual las tasas del aeropuerto de Sevilla son muy caras y eso encarece el precio del vuelo. Eso ocurre, por ejemplo, en Londres, donde hay, saben, 4 aeropuertos, algunos muy lejos, quizá más lejos que Córdoba de Sevilla, y muchos turistas prefieren aterrizar más lejos pagando las tasas más baratas, lo cual repercute en el precio del billete. Bueno, pues eso ya se sacó ayer a colación, la posibilidad de colaborar con Sevilla y con Málaga para que Córdoba fuera una especie de aeropuerto subsidiario o de segundo nivel respecto a los grandes vuelos, sobre todo los del extranjero que llegan, como les digo, a Sevilla o a Málaga. Y sobre todo se hizo esto, pedir a AENA una hoja de ruta, como dice el diario Córdoba, un plan para hablar de viabilidad, y luego que abra este documento, que se elabore, que lo abra a los agentes que tienen cosas que decir para que hagan sus aportaciones. También pidió un calendario de reuniones
y de manera que esta mesa, la mesa que se constituyó ayer, se reúne de forma periódica y poco a poco se vayan avanzando este asunto que es tan importante, dice el Consejo de Turismo, para el turismo en Córdoba, y en el caso de Elena Cortés, que estaba por ser la consejera de Fomento, en cuanto a inversiones, en cuanto a proyección también de la ciudad. Muy interesante, pero nació coja, como dice el diario Córdoba, en su antetítulo, el aeródromo provoca un nuevo desencuentro institucional, y como recuerda el diario El Día, el alcalde llamó de chiringuito al aeropuerto, o a la mesa esta, al aeropuerto, no, a la mesa que se creó ayer para analizar el futuro del aeropuerto. El diario El Día, luego veremos al diario ABC, que se va a un tema que no es local. El diario El Día sí que habla de un tema local en su portada y es de Puerta de los Patios, que es un proyecto que nace, según el diario del Grupo Joly, lo tienen, nace para revolucionar las visitas a Córdoba. El proyecto señalizará las zonas y establecerá 4 centros de interpretación. La Fundación Cajasur lanza un proyecto para llevar el turismo por toda la ciudad. La iniciativa recoge 9 rutas, 250 patios censados y el uso de las nuevas tecnologías. Nieto, el alcalde, reclama al sector turístico que se revele y busque proyectos para competir con otros destinos de ocio. El diario ABC también trae su portada este asunto. Dice: Cajasur impulsa rutas desde Viana para conocer Córdoba a través de los patios. En realidad es al revés, son rutas hasta Viana, no desde Viana. La portada de la ABC, digo. Lo veremos ahora, creo. Y, bueno, el diario Córdoba, luego veremos la portada de la ABC, el diario Córdoba también toca ese tema en su portada, con foto para Ángel Cañadilla, el gerente de la Fundación Cajasur, o director, y dice: el Ayuntamiento y Cajasur diseñan 9 rutas para visitar los patios. Es el ABC, como leen ahí. Cajasur impulsa 9 rutas desde Viana, y el diario Córdoba, el Ayuntamiento y Cajasur diseñan 9 rutas también para visitar los patios. Bueno, básicamente, ¿qué consiste esto? El proyecto, como he leído en el diario El Día, se llama Puerta de los Patios y lo que hace es establecer 9 rutas que parten de la Mezquita Catedral y llegan hasta Viana, por 9 caminos distintos, lógicamente. Se van a hacer, en estas 9 rutas hay un total... Creo que hay más de 200 hitos, que llaman ellos. Hitos son tanto patios como monumentos, como algún otro aliciente, por ejemplo, restauración, lugares donde se pueda comer o tapear en el camino. Se pretende que los turistas lleguen a Córdoba y tengan un camino que hacer, identificado mediante distintos materiales. Por ejemplo, un libro guía, que será el de pago, habrá que comprar, pero el resto de aplicaciones serán gratuitas. Por ejemplo, para el móvil. Desde el móvil se puede instalar una aplicación, una app que se llama, y el móvil irá guiando a los turistas desde la catedral, desde la mezquita hasta Viana, pasando por 9 caminos distintos. Algunos de los caminos incluyen patios que no puedan visitarse porque no se ha llegado a consensuar con los propietarios, sino que será solamente ver desde fuera del zaguán, ver el interior del patio. Otros se podrán visitar, otros serán institucionales, por ejemplo Oribe o algún otro patio, o Rey Heredia 22, son patios que son patios públicos porque son de instituciones públicas. Y como dice el diario El Día, creo que lo he leído en El Día, hay 4 centros de interpretación, uno de ellos en el Palacio de Viana, como saben, otro será en la calle San Basilio 50, la Asociación de Amigos de los Patios, también la calle Tureque 4 y la Casa de las Campanas. Además de esto, se prevé que en los centros de atención a visitantes, que saben que ahora mismo está la cosa un poco ahí en el aire, también haya un centro de interpretación, un centro de salida, de apertura de esta ruta. El centro al que se hace referencia es el que hay junto a la Puerta del Puente, que todavía no está en uso. Saben que ese centro se pondrá en marcha a partir de que se cierre la oficina turística del Palacio de Congresos, que será la nueva entrada al Palacio de Congresos, y ese centro se pasará al de la oficina que se abrió, pero no está aún en uso, como les digo, la Puerta del Puente. Bueno, pues de todos estos puntos habrá lugares para descargar aplicaciones, para comprar guías, libros guías y para cualquier otra necesidad que tengan de información los turistas para hacer la visita. También habrá una novedad importante, y es que los patios se van a colocar, los patios y algún otro hito también, unos códigos QR. Los códigos QR son esos cuadraditos tan raros con muchos puntos, con muchos espacios en negro y en blanco, que permiten a los teléfonos móviles, a los móviles de última generación, a los smartphones, pues hacer una foto y eso te dice, te marca un código y el móvil te dice qué patio es o qué lugar es, dónde está, una geolocalización que se llama, etcétera, etcétera. Una aplicación también novedosa que Cajasur pondrá todo esto a Fundación Cajasur de manera gratuita. En principio se han censado 500 patios, se han incluido la ruta 250, la mitad, la otra mitad está a la espera de que se puedan crear nuevas rutas, y esto se pondrá en marcha en marzo, un programa piloto. Ahora es Fitur, mañana se inaugura Fitur, ahí se presentará este proyecto de Puerta de los Patios,
y a partir de ahí se pondrá en marcha un programa piloto con varias de las rutas, no con todas, y poco a poco se irá incorporando con la idea de que en mayo estén todas operativas y se acabe un poco con el caos que suele ocurrir en mayo, que los turistas empiezan un poco a patear la ciudad sin mucha información y no le sacamos rendimiento que tiene. Decía el alcalde que eso persigue, que esta ruta persigue aumentar las pernoctaciones. Las rutas son cortitas, en todas las rutas se tarda en recorrerlas 40 minutos o una hora según la velocidad a la que vaya cada cual, claro. Con lo cual, hombre, no hacer las 9 rutas, son 9 horas, quizá no se hacen en un día, pero sí que, como dice el alcalde, puede permitir que haya varios días en la visita a Córdoba, porque, repito, no son rutas de patio, son rutas con la excusa de los patios, pero recorren los principales monumentos de la ciudad. Luego hablaremos de algún monumento en concreto por otra información, y esto va llevándonos pues, por sinagoga, por el Alcázar, y con esta excusa de los patios se van a ir visitando otros monumentos. Creo que es interesante. Y creo que hay que felicitar tanto a la Fundación Cajasur como al Ayuntamiento, que son los impulsores, más Cajasur, que ha invertido 100.000 euros en esta operación, sobre todo en la creación de las aplicaciones y alguna otra inversión. El Ayuntamiento, por su parte, lo que ha hecho es señalizar, o va a señalizar las rutas, con una señalítica normal de las que se colocan en la ciudad, explicando que por aquí se va esta ruta, que está tu número tal, y colocando en los lugares que sean hitos, los 30 hitos por cada ruta aproximadamente, pues ir colocando un cartelito con el código QR que les digo y señalando y diciendo, indicando a los turistas que están en tal sitio y con tal dirección, tienen que seguir tal camino. Bueno, pues ese es el diario, el titular del diario El Día. El diario ABC se marcha de nuevo al ámbito de la UGT, el ámbito sindical, y utiliza un titular y una foto pues en el mismo sentido. UGT, dice el diario del Grupo Vocento, UGT también plagió a la Fundación Alternativas. El sindicato, UGT, el sindicato cobró por un informe que es un copia-pega de textos de un documento de comisiones obreras y de otro del Instituto Socialista, de esta institución socialista que se llama Fundación Alternativa. Es la información que teníamos ya ayer sobre la mesa, es la misma, o sea, el documento al que hace referencia el diario ABC es el que ya ayer denunciaba, que, según decía el diario ABC, copió de comisiones. Bueno, pues hoy, analizando un poco más el documento, se han dado cuenta los redactores de ABC que no solamente copió a comisiones obreras, sino también a la Fundación Alternativa. De hecho, dicen que hay un informe que está subido a la página web de la Fundación Alternativa y que un informe de 90 y tantas páginas, y el sindicato UGT o el autor del informe pues ha cogido un trozo, lo ha copiado y lo ha pegado en el otro, en el que le vendió al Ayuntamiento de Parla y cobró por él, pues como leíamos ayer, 50.000 euros. Con lo cual, bueno, si ayer era escandaloso que le copiaron un informe a UGT, a comisiones, hoy el escándalo se multiplica por 2 porque no solamente copiaron a UGT, sino también a la Fundación Alternativa. Igual que hizo, no solamente a comisiones, sino a la Fundación. Igual que hizo ayer el diario ABC, hoy muestra el original y la copia para que veamos hasta qué punto son exactamente iguales o muy, muy parecidos. En este caso no hay la literalidad, o al menos no lo había encontrado yo. Sí, hay literalidad, incluso utilizando las estructuras iguales. Dice el de la Fundación Alternativa, por ejemplo, igualmente es necesario tener en cuenta que el proceso de implantación tal, y el de UGT, igualmente es necesario tener en cuenta que el proceso de implantación es el mismo texto, cogido de arriba, se copia, se va abajo y se pega, con lo cual te ahorras el trabajo y eso no te ahorra el sueldo o el precio, porque al final se pagaron al Ayuntamiento de Parla, pagó a UGT 50.000 euros por un informe que parece muy poco trabajado, muy poco elaborado y que no debió ser tan caro o nunca debió de intentar cobrarse por el precio al que estamos viendo. Así que nuevo escándalo que salpica de nuevo a UGT y que de nuevo le obliga a dar más explicaciones que cada vez me parece son más necesarias. Nos falta solo una foto. Es la del diario El Día, una foto del C4 o del espacio de creación, porque al final este edificio no tiene ni nombre. La imagen de un proyecto eterno, dice el pie de foto, y lo tienen, una foto que firma Barrio Nuevo. El C4 cerrado 2 años después de que Plata, el consejero de entonces Plata, anunciase su impulso. Y este es el aspecto que presenta hoy, da igual, el exterior del C4. El diario El Día ha hecho un cronograma muy interesante, o ha hecho un recorrido de qué ha ocurrido con este centro desde su concepción. Dice, por ahí lo vi antes, que la primera piedra se colocó el 9 de septiembre del 2008, hace casi 6 años, 5 años y pico. Fue la consejera de entonces, Rosa Torres, pasó mucho tiempo, que se colocó la primera piedra de aquel C4 que se llamaba entonces Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, era su nombre original. Luego habla de que en el 2010 se llegó a la mitad de la obra y
parecía que aquello iba en plazo, porque el objetivo era concluirlo en junio del 2011. Cuando llegó esa fecha no se inauguró evidentemente el C4, pero hubo otra inversión más, luego en octubre casi se completó la obra, en enero del 2012 se llegó al 95%, dice el diario El Día, y por fin en el 2012 se dio por concluida la actuación. Luego hubo el lío gordo con la organización del entorno, como saben, la parcela era la del ayuntamiento, no hubo acuerdo de quién lo organizaba y tal, la Junta culpó al ayuntamiento de que no se podía poner en funcionamiento aquello porque había un problema para los accesos y para el entorno. Se corrigió, pero sigue pasando el tiempo y no se abre. En 2013 se anunció un nuevo plan que consistía en que el Ayuntamiento le entregaba la parcela a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Cultura, para que lo hicieran ellos, lo que no hace el Ayuntamiento, y tampoco lo han hecho la Junta de Andalucía, y ahora, cuando nos contaron que el 2014 y sería el año de la inauguración, tampoco va a ser. Este año se va a dedicar a urbanizar el entorno de este centro, que ya se llama otra cosa, como le digo, se llama ahora espacio de no sé cuántas, yo creo que ya es que ni acordamos cómo se llama esto. Pero la realidad es que hay un equipamiento muy caro, por cierto, un equipamiento muy importante para el desarrollo cultural de Córdoba y que sigue cerrado 2 años después de que se concluyera la actuación. En octubre del 2012 fue cuando se recepcionó la obra y estamos pues 2 años después y prácticamente no se ha hecho nada. Hubo un acto pseudo inaugural que consistió en una visita, pero nada más. Por supuesto no hay infraestructura, no hay dirección, no hay proyecto y estamos a la espera de que nos cuenten por lo menos cómo va a ser el acceso, cómo va a ser el entorno del C4 para ver hasta qué punto aquello algún día será una realidad. Esa es la foto del diario El Día. El diario, volvemos al Córdoba con el sumario ya. Hay 2 asuntos más y porque hemos visto ya el tema de AENA y el tema de los patios. El siguiente asunto que trae el diario Córdoba es la entrevista de ayer a Mariano Rajoy. Dice el diario el diario Córdoba, lo tienen con foto para el presidente del gobierno. Rajoy asegura que en Cataluña no habrá ni referéndum ni independencia. El presidente del gobierno se muestra dispuesto a un acuerdo sobre el aborto si respeta al Tribunal Constitucional. Augura que al infante le irá bien el caso Nos y cree que pronto se verán los resultados de la reforma laboral. También en el diario ABC hablan de la entrevista de ayer de Antena 3 a Rajoy y dice: Rajoy tiene un plan contra el separatismo y reitera que no habrá referéndum. Y hay una información, lógicamente, más extensa en las páginas interiores. Bueno, yo creo que todo el mundo vio ayer, bueno, todo el que quiso, lógicamente, vio ayer la entrevista que le hizo Gloria Lomana a Mariano Rajoy. Creo que nadie confiaba en grandes titulares, no los hubo, evidentemente. Rajoy no dijo nada que nadie esperara, no hubo grandes noticias, no hubo grandes anuncios. Quizá lo que Rajoy pretendía, al menos esa es mi sensación, es dar la sensación, a su vez, a los españoles de que todo está bajo control, de que lo que ocurre tanto en el ámbito laboral, como en el económico, como en el ámbito interno, como el tema separatista y tal, lo lleva controlado y que hay gobierno en España, porque saben que quizás sea el problema que tiene Rajoy, transmitir a los españoles sensación de que está todo bajo control, que no está apagando fuegos continuamente, que no actúa sobre el mercado laboral cuando se lo exige Europa, de que no actúa contra el separatismo catalán cuando las cosas llegan a calentarse mucho, que no actúa contra o por la ley del aborto cuando la Iglesia se lo exige. Él dio la sensación, intentó darla, creo que le salió, que la sensación de que él es quien controla todo, para lo bueno y para lo malo. Llegó a hacer algunos anuncios que ya estamos acostumbrados a ello, un tanto arriesgados, no el del separatismo catalán, que creo que sí, que tiene razón, y lo ha dicho otra vez ya, ¿no? De la información de que tiene un plan para frenar el separatismo, le hemos oído otra vez, con lo cual tampoco nos sorprendió. Sí, quizá cuando dijo que cuando acabe su legislatura habrá menos parados que cuando la comenzó, porque difícilmente, ojalá se equivoque, me equivoque yo, los pronósticos, pero es muy difícil que se creen 600.000 puestos de trabajo en año y medio, porque este año 2014 va a ser malo para la creación de empleo y muy difícil es que se creen en España medio millón de puestos de trabajo en un año. Si las cuentas que hizo ayer el presidente y la periodista fueran día a día, sale que cada día de aquí al final de la legislatura habrá que crear 1.000 puestos de trabajo y lamentablemente creo que eso no se lo cree ahora nadie y ojalá nos equivocáramos todos y se crearan 1.000 o 2.000, que es lo que todos necesitamos para que las cifras no solamente bajaran las del inicio de la crisis, sino incluso que se pusieran en cifras parecidas a la de Alemania, donde se está hablando de pleno empleo ya. O sea, creo que ese es el gran problema. El resto, pues les digo, la entrevista yo creo que no aportó ningún titular importante, ni en el tema del aborto, ni en el tema de la imputación de la infanta Cristina, de la que se habló también. Dijo que pensaba, que creía en su inocencia. Bueno,
creo que está bien que crea la inocencia. Quizá se excedió un poco los pronósticos, eso de averiguar o de decir qué va a pasar en el juicio. Si es que el juicio, creo que un poco quizá abusó de sus dotes de agorero, porque no sé si eso es bueno o son malos. Y en cuanto al tema del paro, terrorismo, pues les digo, no aportó nada distinto a lo que todos sabíamos, porque lo había estado expresando en las últimas semanas, tanto el tema de Cataluña como el tema del paro, el tema del terrorismo, el tema del aborto, el tema de la economía, son cosas que ya ha ido avanzando durante las últimas semanas y meses y no hubo muchas novedades. Repito, quizá, al menos así me dio a mí la sensación, lo que quería transmitir era, pues eso, que en España hay gobierno y que lo que se está haciendo, todo eso conduce o se hace a partir de un plan. De hecho, incluso esa testarudez del presidente de mantener al equipo de gobierno, al gabinete de ministros, puede responder a esa misma sensación. Rajoy no quiere reconocer que se equivocó en ningún caso y, a pesar de que hay ministros que yo creo que están bastante quemados, lo digo yo, lo dice la opinión pública, ministro Wert, por ejemplo, con el tema de la educación, o Gallardón, primero con la ley de reforma de la justicia y ahora con el aborto, o la ministra Pastor con Ana Mato con sus líos con personales, con algún tema extraño también, o el ministro Soria con el tema de la subida eléctrica. Hay ministros que se han quemado bastante en este periodo, es lógico, son 2 años de gobierno en situación extrema, de problemas de coyuntura económica grave, pues no ha habido ningún relevo y él dice que va a acabar la legislatura con este mismo gobierno. No, yo creo que nunca ha ocurrido en la democracia española que aguanten tanto un gabinete de ministros y, sobre todo, repito, con esta situación tan compleja. Él insiste en mantenerlo, supongo que será para no reconocer que quizá hay algún ministro que tenía que haber dejado esa responsabilidad. Bueno, sí, él es quien es responsable para ello y él sabrá si tiene o no sustancia, mimbres para mantener un gobierno estos 2 años que restan de legislatura. Termina el diario Córdoba hablando de un informe de Oxfam Intermón sobre las desigualdades. Dice, España es el país europeo con más desigualdades, es el penúltimo, el último es Letonia. Dice este periódico que la ONG Intermón Oxfam, o Oxfam Intermón, denuncia que las grandes empresas españolas no pagan impuestos, solo las pymes y los particulares. También dice este informe que los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna equivalente a la renta del 20% de los españoles más pobres. En concreto, los 20 españoles más ricos tienen en sus bolsillos o en sus bancos, tienen 77.000 millones de euros, lo que equivale a la renta del 20% de los españoles más pobres, los que tienen menos dinero. El informe de Oxfam, de Intermón Oxfam, también incluye una encuesta de la cual se extraen varias conclusiones, la verdad que bastante preocupantes. Por ejemplo, 8 de cada 10 personas en España, que son muchas, 80% de los encuestados, creen que las leyes están hechas para los ricos. Ese porcentaje tiene que incluir a personas que no son pobres, porque no hay tanto, el 8 de cada 10% de españoles no son pobres, con lo cual hay incluso personas con un poder adquisitivo importante que creen también que las leyes se hacen pensando más en los ricos que en los pobres. También se basa esta percepción en que el año antes de la crisis, 2008, una persona o el grupo de ricos, el 20% de la población más rica, ganaba 5 veces más que el 20% de la población más pobre. Ahora, en el 2011, porque no hay datos más recientes, esta cantidad, 5 veces, pasó a 7 veces y media. Y la perspectiva que marca Intermón Oxfam, a no ser que cambie la tendencia, si se mantuviera tal y como está, este porcentaje iría a 18 veces más dentro de 10 años, con lo cual la diferencia entre las capas sociales más pobres y las más ricas se iría abriendo, la brecha económica se iría abriendo y eso haría que la situación quizás fuera insostenible para el concepto que tenemos toda la cabeza de estado de bienestar y de igualdad, sobre todo, y la tendencia que tienen otros países a la igualdad. Intermón Oxfam cargó especialmente contra, como veíamos en la portada del Córdoba, sí, contra las empresas que no pagan impuestos. Asegura que las principales empresas españolas están asentadas en paraísos fiscales, con lo cual no tributan para España, y reclamó que se ponga en marcha la tasa Tobin. Tasa Tobin es una tasa que grava, que obliga a pagar impuestos por las transacciones económicas, por movimiento de capital, no solamente ya por la renta, porque está claro que si la empresa X se instala en la isla del Canal o se instala en Gibraltar o en algún otro paraíso fiscal, pues no pagan impuestos, pero sí se obligaría a pagar por las transacciones económicas. Asegura Intermón Oxfam que con esa implantación de la tasa Tobin se recaudarían 5.000 millones de euros al año, algo que aliviaría bastante la situación de la economía del Estado, que como saben todos, pues no es precisamente la más boyante. Un informe, como le digo, demoledor, que presentó ayer el presidente de Oxfam, que se llama Vera, por ahí tengo el nombre,
José María Vera, director general de Oxfam Intermón, es quien presentó ayer este informe. Bueno, seguimos con los otros dos periódicos, aunque mucha información la hemos visto ya. El diario ABC trae un asunto nuevo a la portada, el resto lo hemos visto en otros periódicos, y ese de la zona azul. Dice el diario ABC, el ayuntamiento desiste del plan para ampliar la zona azul y fijar aparcamientos residentes. Un año después de lanzar el primer borrador, optará por obrar espacios para estacionar y no enturbiar así las elecciones. Bueno, efectivamente el tema del aparcamiento en la calle, un tema polémico, que no es de ahora, que lleva mucho tiempo sobre el tapete en todos los gobiernos municipales, en este, en el anterior, porque por un lado los comerciantes exigen o proponen que haya rotación en las zonas comerciales porque eso permite que haya más visitantes, pero los residentes no están de acuerdo porque les obligaría a ellos a pagar también, sobre todo en zonas como Santa Rosa, como Valdeolleros, como Jesús Rescatado, La Viñuela, donde hay efectivamente una actividad económica importante, pero de otros barrios, cuando vecinos de otros barrios quieren acudir allí para comprar, se encuentran con que no hay dónde aparcar. El ayuntamiento propone siempre lo mismo, crear nuevas zonas azules, zonas verdes para residentes, pero los vecinos insisten que al final serán ellos quienes pagarían el aparcamiento de los que vienen a comprar a los comercios de Córdoba. ¿La opción cuál es? Bueno, ayer dijo Ana Tamayo que la opción quizás sea insistir en la apertura de espacios para aparcamiento. Se han hecho varios, se han hecho en Carlos III algunos, se ha hecho en el entorno Santa Rosa también algunos espacios donde se permite el aparcamiento de manera un poco más, quizás no gratuita, algunos se ponen aparcacoches, estos de Bobic y tal, pero no es lo mismo que tener que echarle cada hora, cada 2 horas a la maquinita. Así que parece que por ahora se para, parece, como dice el diario ABC, que hay algo de electoralismo aquí, porque saben que meterse en ese lío, cuando ya entramos, en mayo entramos en año electoral, ya se empieza el último año de legislatura o de mandato, y eso obliga a empezar a pensar también un poco en el malestar de la calle, y al final pues este proyecto que se para y que no avanzará, al menos, repito, en este mandato. Terminamos con el diario El Día, rápidamente ya, porque hay bastantes cosas y no tenemos más tiempo. Dice, en cuanto a información local, bueno, en la portada, por terminarla, 2 asuntos que no son locales, pero rápidamente. Telefónica y la Junta se unen para crear empleo tecnológico. La compañía Telefónica invertirá 8,9 millones de euros en 2 años para ayudas a emprendedores y para becas. Bueno, es parecido al acuerdo que se firmó con el Santander hace unos días. La presidenta de la Junta pues ha vuelto a traer a Sevilla a una empresa del IBEX 35, de las más grandes de España, para firmar un nuevo acuerdo, que consiste en eso, en aportar unas inversiones que permitan crear empleo. Bueno, pues yo creo que nadie puede pensar que sea, bueno, no nadie, porque Zoido dijo que le parecía que el acuerdo no era el más correcto, pero en principio hasta el PP, dirigentes del PP han dicho que sí, que les parece que el acuerdo es interesante, por lo que significa traer grandes empresas a Andalucía. Bueno, veremos cómo se desarrolla para ver luego si esto es o no tan efectivo como dicen. Y también habla el diario El Día de Izquierda Unida porque dice que nombrará en junio a su candidato para las municipales que le digo serán en mayo del 2015. La coalición hará un programa rebelde, político y rompedor. Bueno, pues habrá que ver ese programa y habrá que ver quién es el candidato o candidata, porque ahora ahí saben que ha abierto una polémica, entre comillas, el PSOE con el tema de las primarias. Izquierda Unida, que parecía en principio que es un partido que por concepto le debería ir más o igual al menos el usar las primarias, pero parece que no son sus dirigentes muy partidarios de ello y van a plantear un calendario en el que se elija este mismo semestre, primer semestre del año, su candidato y luego pasará por las bases, pero no en concepto de primaria, sino solamente en concepto de bases. Bueno, supongo yo que tendrá mucha contestación. Saben que hay una corriente que se llama Izquierda Abierta dentro de Izquierda Unida que propone la celebración de primarias, pero parece que las dirigentes de Izquierda Unida están más por utilizar las bases del partido y no la voz de los militantes o la voz de los simpatizantes como hace el PSOE. Terminamos la parte superior, 2 informaciones, una con foto para Pablo Villa, hablamos de deporte, de fútbol, por lo tanto, el Córdoba Club de Fútbol, dice el diario El Día, apela a su buen momento para volver al playoff ante el Deportivo. Bueno, yo creo que son titulares como el de ayer de Rajoy, que esto se cae solo, no haría falta que lo dijera nadie. El Córdoba le ganó esta semana a Ponferrada, a la Ponferradina en el Toralín, y eso es buen momento. Saben que el fútbol, si gana, está en un buen momento, y si pierde, está en un mal momento. Y si una semana a Pablo Villa estuvo a punto de cortarle el cuello porque perdió 2 partidos seguidos, hoy parece que estamos ante el mejor entrenador de la historia o de la categoría. Bueno, pues
El fútbol es así, y ahora si se le gana al Depor esta semana en el Arcángel, pues la cosa irá muy bien, y si se pierde contra el Depor, que es posible, el Depor es segundo en la clasificación, si se pierde contra el Depor, digo, pues habrá otra crisis, habrá otra vez que ir buscando el sustituto a Pablo Villa. Creo que es la injusticia del fútbol, pero es lo que nos toca cada semana. Y termina el diario El Día, perdón, hablando de Medina Zahara, porque dice que gana visitantes en el año que concluyó, en el 2013, pero sigue lejos de sus mejores datos. Medina Zahara pegó un batacazo tremendo en número de visitantes en el 2012. En 2011, perdón. No, en 2012, efectivamente pegó un batacazo importante, y el año pasado, 2013, consiguió recuperar algo, pero aún no está en cifras que respondieran a la virtualidad o a la potencialidad del monumento. Yo siempre he dicho que Medina Zahara para mí es el más importante monumento arqueológico, yacimiento arqueológico de Europa probablemente, por su concepción, porque es único, porque no hay ninguna otra ciudad palatina de esta característica en Europa, quizá en el mundo, y eso hace que sea inconcebible cómo no consigue llevar visitantes, o al menos no al nivel que se pretende. El año pasado hubo 160.000 personas que acudieron a Medina Zahara, que son muy pocas. Veíamos hace una semana los datos de la mezquita, que son millones los visitantes, y en Medina Zahara no llega a 170.000 personas, 162.900 personas en concreto. Hace 2 lustros, hasta el año 90, del 98 al 2012, siempre iba en aumento el número de visitantes. Se llegaron a cifras muy importantes, de 270.000 personas, 300.000 personas prácticamente, cuando llegó aquella exposición de los Omeyas, y ahora estamos en la mitad, unos años después, cuando se ha hecho una inversión importante. Yo sigo pensando que hay un problema de promoción de Medina Zahara, aparte de un problema de desplazamiento, de llevar hasta allí a los turistas. No se promociona, y es un yacimiento, repito, de una importancia que para los expertos es única en Europa y única en el mundo quizá, pero que no se conoce fuera de nuestras fronteras. Quizá, yo siempre digo que el problema que tiene Córdoba es que la mezquita eclipsa todo lo demás, y hay edificios que están junto a la mezquita, por ejemplo la sinagoga, que llega muy poca gente, mientras que a la mezquita pues hay unas cifras espectaculares. Creo que nuestras instituciones tienen ese reto, el de conseguir que el visitante venga a ver la mezquita, y con ese atractivo luego pase por otro edificio y monumento. Medina Zahara es verdad que por su lejanía obliga a echar una mañana entera, una tarde entera, y el visitante tipo que viene a Córdoba no suele tener tiempo para dedicar una mañana entera a Medina Zahara o una tarde entera de Medina Zahara, sino que aprovecha más el paseíto por la judería para, si acaso, ver la sinagoga, si acaso ver el Alcázar y algún otro monumento que le pille de camino, pero difícilmente echa una mañana o una tarde en Medina Zahara. Creo que es una inversión importante, y creo que es un reto que tiene la Junta fundamentalmente, que es quien es el responsable de este monumento. Cifras que deberían hacernos recapacitar, porque estamos proponiendo muchas cosas sobre la mesa. Hemos visto hace un momento el tema de los patios, pero creo que Medina Zahara está ahí y que debería rentabilizarse más. No por el tema solo comercial, que también, el tema económico, que es importante, sino sobre todo porque es un yacimiento que pondría en valor a Córdoba en el mundo, creo que del nivel de cualquier otro yacimiento arqueológico que puedan imaginarse. En España, repito, no hay ninguno ni parecido, en Europa tampoco me parece que haya monumento arqueológico de ese nivel, y creo que en el mundo hay muy poquito. Así que quizá ese sea el gran lunar que tiene el turismo cordobés, para ahí sí aumentar las pernoctaciones. Pues lo dejamos aquí, como siempre me pasa un poquito de la hora. Les dejo con la programación habitual de esta casa, y les invito a que mañana, que será miércoles, acudan de nuevo a esta cita para seguir leyendo juntos la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.